Bienvenidos a un viaje fascinante a través de los entresijos del comunismo y la Revolución Rusa. ¿Alguna vez te has preguntado sobre las figuras detrás de los movimientos que sacudieron los cimientos de la historia? Hoy nos sumergiremos en la vida y el legado de Grigori Zinoviev, una figura clave cuyo impacto resonó más allá de las fronteras de la Unión Soviética. Prepárate para descubrir secretos, intrigas y el papel fundamental de Zinoviev en la política internacional. ¿Estás listo para desentrañar los misterios del comunismo y explorar la historia de uno de sus protagonistas más destacados? ¡Vamos allá! Nacimiento y primeros años de Grigori Zinoviev. Orígenes en Yelisavetgrad. Grigori Zinoviev, figura clave en la Revolución Rusa y destacado líder bolchevique, vio la luz por primera vez el 23 de septiembre de 1883 en Yelisavetgrad, una ciudad del entonces Imperio Ruso. Estos primeros años en su lugar de origen marcarían el inicio de una vida intensamente ligada a los eventos y cambios tumultuosos de la historia rusa del siglo XX. Cuna de cambios, el nacimiento de Zinoviev en Yelisavetgrad coincidió con un periodo de agitación social y política en Rusia. Las semillas del descontento y las tensiones sociales ya estaban plantadas y el futuro líder bolchevique emergió en un contexto que preludiaba grandes transformaciones. Primeros pasos en un mundo en ebullición. La infancia de Zinoviev estuvo inmersa en un entorno dinámico y, a menudo, desafiante. La creciente efervescencia revolucionaria en Rusia dejó una impresión indeleble en su mente joven, forjando su perspectiva y sembrando las semillas de su compromiso con las ideologías de cambio y revolución. Yelisavetgrad como escenario histórico. Yelisavetgrad, siendo el lugar de origen de Zinoviev, no solo fue un testigo presencial de su crecimiento, sino también un escenario que influenció sus ideas y aspiraciones. Este contexto regional desempeñó un papel crucial en la formación de su identidad y su posterior participación en los acontecimientos históricos que sacudieron a Rusia y al mundo. Inicial participación en movimientos revolucionarios. Los primeros pasos hacia la revolución. La vida de Grigori Zinoviev se entrelazó profundamente con la efervescencia revolucionaria que caracterizó el cambio de siglo en Rusia. Su participación inicial en movimientos revolucionarios marcó el comienzo de una trayectoria que lo llevaría a desempeñar un papel destacado en el desarrollo político del país. Juventud revolucionaria. Desde temprana edad, Zinoviev mostró un ferviente interés en las ideas revolucionarias que circulaban en la Rusia de la época. Su juventud estuvo marcada por un compromiso ideológico que lo llevó a involucrarse activamente en círculos políticos y movimientos revolucionarios emergentes. Inicio de la afiliación socialista. La inclinación de Zinoviev hacia las ideas socialistas se consolidó rápidamente, y su participación en movimientos socialistas y revolucionarios se intensificó durante sus años formativos. Estos primeros pasos en la arena política le proporcionaron experiencia y lo conectaron con una red de individuos comprometidos con la transformación social. Vanguardia revolucionaria. Zinoviev se destacó como parte de la vanguardia revolucionaria que buscaba cambiar el status quo en Rusia. Su dedicación a la causa revolucionaria lo llevó a desafiar abiertamente las estructuras existentes y a abogar por un cambio radical en la sociedad. Fundación del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. La participación de Zinoviev en la fundación del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia consolidó su posición como líder revolucionario. Su contribución a la creación de este partido marcó un hito en su carrera y sentó las bases para su posterior implicación en los eventos históricos que definirían la Rusia del siglo XX. Rol en la Revolución de Octubre. El punto álgido. Revolución de Octubre. La vida de Grigori Zinoviev alcanza su cúspide durante la Revolución de Octubre, un momento trascendental que cambiaría el curso de la historia rusa. Su papel en este acontecimiento crucial destaca su influencia y participación activa en la toma del poder por los bolcheviques. Artífice de la revolución. Zinoviev emergió como uno de los artífices clave de la Revolución de Octubre de 1917.
Su habilidad para movilizar a las masas y su liderazgo estratégico contribuyeron de manera significativa al éxito de los bolcheviques en derrocar al gobierno provisional. Dirigiendo las masas, su capacidad para dirigir y organizar a las masas se volvió evidente en las calles de Petrogrado durante los días cruciales de la revuelta. Zinoviev desempeñó un papel crucial en la coordinación de las fuerzas revolucionarias, asegurando que la maquinaria del cambio estuviera bien aceitada. Presidente del Comité Militar Revolucionario de Petrogrado. La designación de Zinoviev como presidente del Comité Militar Revolucionario de Petrogrado subraya su importancia estratégica en los momentos previos a la toma del Palacio de Invierno. Su liderazgo en esta posición vital contribuyó a la ejecución exitosa de la revuelta bolchevique. Consolidación del poder bolchevique. Tras la toma del Palacio de Invierno, Zinoviev desempeñó un papel esencial en la consolidación del poder bolchevique. Su influencia se extendió a través de la formación de instituciones políticas clave, marcando el inicio de una nueva era en la historia rusa. Líder del Comité Central. Zinoviev al mando del partido. La consolidación del poder bolchevique llevó a Grigori Zinoviev a una posición destacada como líder del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, PKUS. Su papel en esta posición clave marcó una fase significativa en su carrera política. Presidente del Comité Central, Zinoviev asumió la presidencia del Comité Central del PKUS, una posición que lo situó en el epicentro del poder político en la recién formada Unión Soviética. Su liderazgo en este nivel estratégico lo convirtió en una figura central en la toma de decisiones cruciales para el desarrollo del país. Influencia en las políticas internas. Como líder del Comité Central, Zinoviev ejerció una influencia significativa en la formulación y ejecución de políticas internas. Su participación activa en la toma de decisiones delineó la dirección del régimen soviético en sus primeros años, definiendo la estructura y el enfoque del partido. Desafíos y controversias. Sin embargo, su liderazgo también estuvo marcado por desafíos y controversias, incluyendo conflictos ideológicos y políticos dentro del propio partido. Estos desafíos ilustran la complejidad de la posición de Zinoviev y su papel en la gestión de tensiones internas. Contribuciones al desarrollo soviético. A pesar de los desafíos, la presidencia de Zinoviev en el Comité Central contribuyó al establecimiento y desarrollo de las bases del régimen soviético. Su enfoque en la consolidación del poder y la estructuración del partido dejó una huella duradera en la historia política de la Unión Soviética. Participación en la Guerra Civil Rusa. En el torbellino de la Guerra Civil, la Guerra Civil Rusa representó un capítulo tumultuoso en la historia de la recién formada Unión Soviética, y Grigori Zinoviev se destacó en el frente político y militar, ofreciendo contribuciones significativas en este conflicto crucial. Estratega político y militar, Zinoviev no solo lideró desde el Comité Central durante la Guerra Civil Rusa, sino que también desempeñó un papel activo en la formulación de estrategias tanto políticas como militares. Su visión estratégica contribuyó a la orientación del Ejército Rojo y al diseño de tácticas para contrarrestar las fuerzas contrarrevolucionarias. Comandante en el frente político, más allá de su papel en el frente militar, Zinoviev emergió como un comandante en el frente político, movilizando a las masas y consolidando el apoyo popular para la causa bolchevique. Su habilidad para fusionar la política con la acción militar fue esencial para mantener la unidad y el impulso revolucionario. Controlando las tensiones internas, durante la Guerra Civil, Zinoviev también se enfrentó al desafío de controlar las tensiones internas dentro del propio bando bolchevique. Su capacidad para manejar disputas ideológicas y políticas fue crucial para mantener una coalición unida en un momento en que la cohesión interna era esencial. Legado en la estabilización del régimen, las contribuciones de Zinoviev en la Guerra Civil Rusa dejaron un legado duradero en la estabilización del régimen soviético. Su habilidad para liderar en tiempos de conflicto armado contribuyó a la supervivencia y consolidación del poder bolchevique en un momento crítico de la historia rusa. Internacional comunista, implicación y apoyo al comunismo global.
Vanguardia internacionalista, Grigori Zinoviev, inmerso en la vorágine de la Revolución Rusa, extendió su influencia más allá de las fronteras nacionales al participar activamente en la Internacional Comunista, desempeñando un papel crucial en la promoción y difusión del comunismo en la escena mundial. Líder en la Internacional Comunista, Zinoviev emergió como un líder destacado en la Internacional Comunista, una organización que buscaba coordinar los esfuerzos de los partidos comunistas en todo el mundo. Su papel en esta arena internacional lo consolidó como una figura clave en la propagación de las ideas comunistas. Apoyo a partidos comunistas extranjeros. Bajo la dirección de Zinoviev, la Internacional Comunista ofreció apoyo activo a los partidos comunistas en otros países. Esta implicación tuvo un impacto significativo en la expansión del comunismo, respaldando movimientos y revueltas que buscaban establecer regímenes socialistas. Lucha contra el imperialismo. La Internacional Comunista liderada por Zinoviev también se centró en la lucha contra el imperialismo, presentando una visión global de la revolución proletaria. Esta perspectiva internacionalista buscaba unir a los trabajadores de todo el mundo en la lucha contra las estructuras capitalistas y coloniales. Contradicciones y desafíos. Sin embargo, la implicación de Zinoviev en la Internacional Comunista también enfrentó contradicciones y desafíos, especialmente en la relación con otras corrientes comunistas y las tensiones internas dentro de la propia Internacional. Estos conflictos ilustran la complejidad de su liderazgo en un contexto internacional. Conflicto con Trotsky, divergencias ideológicas y políticas. Choque de titanes en el comunismo. El enfrentamiento entre Grigori Zinoviev y León Trotsky marcó un periodo de intensas tensiones en el seno del Partido Comunista Soviético, dando lugar a divergencias ideológicas y políticas que influyeron en el curso de la Revolución Rusa y la consolidación del régimen soviético. Contraposición de enfoques. Las diferencias entre Zinoviev y Trotsky se centraron en enfoques estratégicos y tácticas para la consolidación del poder. Mientras Zinoviev abogaba por la estabilidad interna y la consolidación gradual, Trotsky defendía una perspectiva internacionalista y la idea de la revolución permanente. Tensiones en el Partido Comunista. El conflicto entre ambos líderes generó tensiones significativas dentro del Partido Comunista Soviético y el Comité Central. Las discusiones sobre la dirección futura del país y la naturaleza de la revolución provocaron divisiones profundas que impactarían el desarrollo del régimen bolchevique. El debate sobre la revolución permanente, la divergencia ideológica central entre Zinoviev y Trotsky se manifestó en el debate sobre la revolución permanente. Mientras Zinoviev abogaba por consolidar las conquistas revolucionarias en Rusia antes de exportar la revolución, Trotsky sostenía que la revolución debía extenderse internacionalmente de manera continua. Desenlace y consecuencias. El conflicto con Trotsky no solo tuvo implicaciones ideológicas, sino que también influyó en la trayectoria política de ambos líderes. La posterior marginación y, en el caso de Zinoviev, la caída de posiciones de poder, marcaron el desenlace de este choque de titanes en la escena comunista. Troika y colaboración con Stalin, consolidación y conflictos. La Troika y la Unión Temporal. En un giro sorprendente de la historia política soviética, Grigori Zinoviev se encontró colaborando estrechamente con Joseph Stalin y Lev Kamenev en una coalición conocida como la Troika. Este episodio marcó una fase de colaboración y, a la vez, de tensiones dentro del liderazgo del Partido Comunista Soviético. Formación de la Troika. La Troika fue formada como respuesta a las tensiones y conflictos dentro del Partido Comunista Soviético. Zinoviev, Stalin y Kamenev, aunque habían tenido desacuerdos previos, se unieron en un esfuerzo por abordar las amenazas percibidas tanto desde el exterior como desde el interior del partido. Estrategias para la estabilidad. La formación de la Troika tenía como objetivo principal mantener la estabilidad interna y enfrentar las crecientes amenazas a la Revolución Rusa. Esta coalición adoptó estrategias destinadas a consolidar el poder y neutralizar a aquellos percibidos como adversarios tanto dentro como fuera del partido.
Conflictos y desavenencias. A pesar de la aparente colaboración, la Troika no estuvo exenta de conflictos y desavenencias. Las diferencias en las tácticas y enfoques estratégicos persistieron, revelando las tensiones subyacentes que eventualmente se intensificarían y llevarían a la disolución de esta alianza temporal. Desafíos externos e internos. La Troika se enfrentó a desafíos tanto externos como internos, incluyendo la creciente amenaza del ascenso del fascismo en Europa y las tensiones internas dentro del propio Partido Comunista. Estos desafíos pusieron a prueba la capacidad de la Troika para mantener la cohesión y la dirección del partido. Colaboración estratégica durante ciertos periodos. Alianza estratégica en épocas determinadas. A pesar de las tensiones y desavenencias dentro de la Troika, Zinoviev, Stalin y Kamenev también compartieron momentos de colaboración estratégica durante ciertos periodos. Estos episodios de alianza estratégica revelan la complejidad de las relaciones políticas en el seno del Partido Comunista Soviético. Estrategias comunes. Durante ciertos periodos, Zinoviev colaboró estrechamente con Stalin y Kamenev en la formulación e implementación de estrategias comunes. Estas estrategias estaban dirigidas a abordar las amenazas inmediatas y a mantener la unidad del partido en momentos críticos. Acuerdos y compromisos. La colaboración estratégica implicó acuerdos y compromisos entre los miembros de la Troika. A pesar de sus diferencias ideológicas y políticas, compartieron intereses comunes que los llevaron a coordinar esfuerzos para enfrentar desafíos específicos, ya sea desde el punto de vista interno o externo. Resistencia contra amenazas. La Troika mostró una capacidad para unirse en resistencia contra amenazas percibidas, ya sean internas o externas. Esta colaboración estratégica se manifestó como una respuesta táctica a las circunstancias cambiantes, revelando la habilidad de estos líderes para adaptarse a las demandas de la política y la seguridad del Estado. Desafíos en la alianza. Sin embargo, la colaboración estratégica también enfrentó desafíos y las tensiones subyacentes persistieron a pesar de la unidad aparente. Los contrastes en las visiones y enfoques políticos a veces obstaculizaron la cohesión a largo plazo, llevando eventualmente a la disolución de la Troika. Expulsión y reingreso al partido. Vaivenes políticos de Zinoviev. Vaivenes en la afiliación partidaria. La trayectoria política de Grigori Zinoviev estuvo marcada por un dramático episodio, su expulsión del Partido Comunista en 1927. Este punto examina los eventos que llevaron a su exclusión y los posteriores desarrollos que culminaron en su eventual reingreso. Conflictos internos y desavenencias. La expulsión de Zinoviev del Partido Comunista en 1927 estuvo vinculada a conflictos internos y desavenencias ideológicas. Sus diferencias con el liderazgo predominante, encabezado por Stalin, se intensificaron, llevando a una ruptura que tuvo repercusiones significativas en su carrera política. Tiempo fuera del partido. Durante el periodo de su expulsión, Zinoviev se encontró fuera del Partido Comunista, enfrentando la necesidad de repensar su posición política y su relación con las dinámicas internas del régimen soviético. Este tiempo fuera del partido marcó una fase de introspección y evaluación para Zinoviev. Reevaluación y reconciliación. A medida que la situación política evolucionó, Zinoviev reevaluó su posición y buscó reconciliación con el liderazgo del Partido Comunista. Este proceso de reevaluación y las negociaciones condujeron eventualmente a su reingreso al partido, simbolizando un cambio en las dinámicas políticas de la época. Adaptación a las nuevas realidades. El reingreso de Zinoviev al Partido Comunista también implicó la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades políticas y a las dinámicas internas del partido. Este periodo de adaptación reveló la capacidad de Zinoviev para maniobrar dentro de las complejidades de la política soviética de la época. Reingreso después de confesiones forzadas, la Gran Purga y sus secuelas. La Gran Purga y la readmisión forzada, uno de los capítulos más oscuros en la vida política de Grigori Zinoviev fue su reingreso forzado al Partido Comunista durante el periodo de la Gran Purga. Este punto explora las circunstancias que rodearon su readmisión, marcadas por confesiones forzadas y las tensiones de un periodo represivo.
Contexto de la Gran Purga. El contexto de la Gran Purga, un periodo de represión masiva y purgas internas, proporciona el telón de fondo para el reingreso de Zinoviev. Este periodo, liderado por Stalin, se caracterizó por la persecución de supuestos opositores políticos y la eliminación de figuras consideradas una amenaza para el régimen. Confesiones bajo coacción. Zinoviev y otros líderes bolcheviques se vieron obligados a realizar confesiones forzadas durante los infames juicios de Moscú. Estos eventos, marcados por juicios sumarios y confesiones obtenidas bajo coacción, llevaron a la eliminación de numerosos líderes políticos, incluidos Zinoviev, que fueron acusados de conspirar contra el Estado. Readmisión y sumisión. La readmisión de Zinoviev al Partido Comunista después de las confesiones forzadas simboliza la sumisión forzada a las políticas de Stalin y la aceptación de la narrativa oficial del régimen. Este acto de readmisión, aunque nominalmente reintegró a Zinoviev, refleja la brutalidad de la Gran Purga y sus consecuencias en la vida política soviética. Destino trágico. El reingreso de Zinoviev durante la Gran Purga fue seguido por un destino trágico. A pesar de sus intentos de conformarse con las demandas del régimen, Zinoviev fue nuevamente purgado y ejecutado en 1936 como parte de la escalada represiva del régimen estalinista. Periodo posterior a la muerte de Lenin, lucha por la sucesión. Lucha por la sucesión tras la muerte de Lenin. El periodo posterior a la muerte de Vladimir Lenin en 1924 marcó una fase crucial en la historia política soviética, y Grigori Zinoviev desempeñó un papel destacado en la lucha por la sucesión. Este punto examina la posición de Zinoviev en este complejo escenario político. Dinámicas en el Partido Comunista. La muerte de Lenin generó tensiones y rivalidades dentro del Partido Comunista Soviético sobre quién debería liderar la revolución. Zinoviev, como presidente del Comité Central, fue una figura clave en este proceso y desempeñó un papel destacado en la configuración del destino político del país. Alianzas y conflictos. Zinoviev formó alianzas estratégicas durante este periodo, siendo una de las figuras principales de la oposición de izquierda. Sin embargo, estas alianzas también llevaron a conflictos internos y desavenencias con otros líderes, incluido Stalin, marcando el inicio de tensiones que se intensificarían en los años venideros. Oposición a Stalin y alianza con Trotsky. Zinoviev se alineó inicialmente con Lev Trotsky en la lucha contra Stalin, compartiendo preocupaciones sobre la dirección del partido. Esta alianza, conocida como la Oposición Unida, buscó preservar las ideas y políticas originales del leninismo, pero la unidad fue efímera y eventualmente se disolvió debido a diferencias tácticas. Declive político y posteriores conflictos. A medida que se desarrollaba la lucha por la sucesión, Zinoviev experimentó un declive político. Sus posiciones fueron desafiadas y, tras la consolidación del poder por parte de Stalin, Zinoviev enfrentó represión y purgas internas que culminaron en su expulsión y posterior ejecución. Crisis del partido y destitución. Zinoviev en la oposición. Involucrado en la oposición a las políticas de Stalin, el liderazgo de Stalin marcó un periodo de tensiones y conflictos dentro del Partido Comunista Soviético, y Grigori Zinoviev se encontró en el epicentro de la oposición. Este punto explora su participación en la resistencia contra las políticas de Stalin, una postura que eventualmente llevó a su destitución y desenlace trágico. Postura crítica hacia Stalin. Zinoviev mantuvo una postura crítica hacia las políticas de Stalin, cuestionando la dirección del partido y la implementación de medidas que él percibía como desviaciones del leninismo. Esta oposición, aunque inicialmente fue parte de una coalición más amplia, lo colocó en la mira del líder soviético. Formación de la oposición unida. Zinoviev se unió a otras figuras disidentes, como Lev Trotsky y Lev Kamenev, para formar la oposición unida. Esta coalición buscaba preservar las ideologías originales del comunismo y oponerse a la consolidación del poder y las políticas autoritarias de Stalin. La crisis del partido y la destitución. La oposición de Zinoviev y la oposición unida desencadenaron una crisis interna en el Partido Comunista.
Las tensiones llegaron a su punto álgido con el 13º Congreso del Partido en 1924, donde Zinoviev y otros líderes fueron destituidos de sus cargos y marginados de la dirección del partido. Represión y consecuencias trágicas. La destitución de Zinoviev marcó el comienzo de su caída política y el inicio de la represión estalinista. Zinoviev enfrentó persecuciones y, finalmente, fue ejecutado en 1936 como parte de las purgas internas del régimen. Su destino trágico simboliza las consecuencias de desafiar el liderazgo de Stalin en ese periodo tumultuoso. Destitución y expulsión del Comité Central. Desenlace político de Zinoviev. Desenlace político de Zinoviev en 1927. La lucha contra las políticas de Stalin llevó a un drástico desenlace político para Grigori Zinoviev en 1927. Este punto explora los eventos que culminaron en su destitución y expulsión del Comité Central del Partido Comunista Soviético. Agudización de las tensiones. La oposición de Zinoviev a las políticas de Stalin agudizó las tensiones dentro del partido. Sus críticas y posturas disidentes lo colocaron en el centro de la lucha por el control ideológico y político, exacerbando las hostilidades entre las facciones internas. 14 Congreso del Partido Comunista 1925. El 14º Congreso del Partido Comunista en 1925 marcó un momento crucial. Zinoviev, junto con otros líderes de la oposición unida, fue destituido de sus roles clave en el Comité Central. Este acto representó un golpe significativo para la posición política de Zinoviev. Expulsión del Comité Central en 1927. La agudización de las tensiones y las divergencias ideológicas llevaron a la expulsión definitiva de Zinoviev del Comité Central en 1927. Este acto marcó el colapso de la resistencia interna y consolidó la posición de Stalin como líder supremo del partido. Consecuencias a largo plazo. La destitución y expulsión de Zinoviev tuvieron consecuencias a largo plazo en su carrera política y vida. Este desenlace representó el fin de su influencia en la dirección del partido y marcó el inicio de su declive político, que culminaría en su trágico destino durante las purgas estalinistas. Juicio de Zinoviev-Kamenev. Condena en las purgas estalinistas. Juicio y condena en las purgas estalinistas. El destino de Grigori Zinoviev y Lev Kamenev alcanzó su punto crítico con el juicio de Zinoviev-Kamenev en 1936, un evento emblemático de las purgas estalinistas. Este punto examina el proceso judicial y la condena que selló el trágico destino de estos líderes bolcheviques. Contexto de las purgas estalinistas. El contexto de las purgas estalinistas, un periodo de represión masiva y eliminación de supuestos opositores políticos, establece el escenario para el juicio de Zinoviev-Kamenev. Estos juicios eran conocidos por su falta de imparcialidad y las confesiones obtenidas bajo coacción. Juicio y confesiones forzadas. Zinoviev y Kamenev fueron llevados a juicio en 1936, acusados de conspirar contra el Estado y liderar una organización contrarrevolucionaria. Durante el juicio, se realizaron confesiones forzadas, un patrón común en los procesos judiciales de la época. Sentencia y ejecución. El juicio resultó en la condena de Zinoviev y Kamenev a la pena de muerte. En agosto de 1936, ambos fueron ejecutados, marcando el fin trágico de dos figuras que, en algún momento, habían sido líderes prominentes en la Revolución Rusa y el Partido Comunista. Legado y controversias. El juicio de Zinoviev-Kamenev dejó un legado de controversias y debates sobre la legitimidad de las acusaciones y la justicia del proceso. Las confesiones obtenidas bajo coacción arrojaron dudas sobre la integridad de los juicios de la época, alimentando debates sobre la autenticidad de las acusaciones. Ejecución y muerte. Trágico fin de Zinoviev y Kamenev. Trágico fin de Zinoviev y Kamenev. La ejecución de Grigori Zinoviev y Lev Kamenev el 25 de agosto de 1936 marcó un trágico final para estas figuras destacadas de la Revolución Rusa y el Partido Comunista. Este punto examina los eventos que condujeron a su muerte durante los juicios de Moscú. Sentencia de muerte.
Tras el juicio de Zinoviev-Kamenev, ambos líderes fueron sentenciados a muerte por conspirar contra el Estado. La sentencia de muerte fue parte de las purgas estalinistas que buscaban eliminar a aquellos percibidos como una amenaza para el régimen. Ejecución en la oscuridad de la noche. El 25 de agosto de 1936, Zinoviev y Kamenev fueron ejecutados en la oscuridad de la noche. Esta ejecución, realizada de manera discreta, simboliza la brutalidad de las purgas estalinistas y la eliminación de antiguos líderes bolcheviques que alguna vez estuvieron en la cima del poder. Luto y silenciamiento. La ejecución de Zinoviev y Kamenev provocó un luto entre aquellos que alguna vez compartieron la lucha revolucionaria. Sin embargo, el clima político de la época también impuso el silenciamiento de cualquier disidencia, contribuyendo a la perpetuación del control autoritario. Legado y reflexiones históricas. El trágico final de Zinoviev y Kamenev dejó un legado de reflexiones históricas. Las ejecuciones durante los juicios de Moscú continúan siendo objeto de debate y estudio, alimentando la comprensión de un periodo oscuro en la historia soviética. Rehabilitación póstuma, redención en la era post-estalinista. Rehabilitación póstuma en la era post-estalinista. Después de décadas de ostracismo y condena, Grigori Zinoviev y Lev Kamenev experimentaron una rehabilitación póstuma en la era post-estalinista bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev. Este punto explora el proceso de redención que marcó una nueva fase en la percepción de estos líderes bolcheviques. Cambio de liderazgo y de cielo político. Con el ascenso de Nikita Khrushchev al liderazgo soviético, se inició un periodo de deshielo político que incluía una revisión de las purgas estalinistas y un intento de corregir las injusticias cometidas durante ese tiempo. Este cambio de liderazgo fue fundamental para la rehabilitación póstuma de Zinoviev y Kamenev. Reconocimiento de errores judiciales. La revisión de los juicios de Moscú y la ejecución de antiguos líderes bolcheviques llevó al reconocimiento de errores judiciales. Se reconoció que los juicios fueron políticamente motivados, las confesiones fueron obtenidas bajo coacción y la sentencia de muerte fue una injusticia. Rehabilitación formal. En el proceso de desestalinización, Zinoviev y Kamenev fueron formalmente rehabilitados en la década de 1950. Se anularon las condenas previas y se reconoció públicamente que fueron víctimas de la represión estalinista. Reflexiones sobre el pasado. La rehabilitación póstuma permitió una reevaluación de la historia y la comprensión de las complejidades del periodo revolucionario y post-revolucionario. Las reflexiones sobre el pasado contribuyeron a una narrativa más matizada de la Revolución Rusa y sus consecuencias. Legado y evaluación histórica. Huella de Zinoviev y Kamenev. Huella de Zinoviev y Kamenev en la historia. El legado de Grigori Zinoviev y Lev Kamenev, marcado por su participación temprana en la Revolución Rusa, su caída durante las purgas estalinistas y la posterior rehabilitación póstuma, deja una huella compleja en la historia de la Unión Soviética y el comunismo. Este punto examina cómo sus acciones y roles son evaluados en retrospectiva. Contribuciones iniciales a la revolución. Zinoviev y Kamenev fueron figuras prominentes en los primeros días de la Revolución Rusa, desempeñando roles clave en la toma del poder por los bolcheviques. Su participación inicial dejó una marca en la historia, aunque sus decisiones políticas posteriores generaron controversias. Caída durante las purgas estalinistas. La caída de Zinoviev y Kamenev durante las purgas estalinistas ilustra los peligros políticos de la era, donde antiguos aliados podían convertirse en enemigos del Estado. Su ejecución simboliza la brutalidad del régimen estalinista y las luchas internas dentro del Partido Comunista. Rehabilitación y deshielo político. La rehabilitación póstuma de Zinoviev y Kamenev refleja la dinámica política en la Unión Soviética después de la muerte de Stalin. El reconocimiento de errores pasados y la revisión de las condenas son parte de un periodo de deshielo político que buscó rectificar las injusticias de la época estalinista. Evaluación contemporánea. La evaluación contemporánea del legado de Zinoviev y Kamenev implica considerar tanto sus contribuciones revolucionarias como las controversias posteriores.
Su historia sirve como recordatorio de los desafíos y las complejidades del periodo revolucionario y post-revolucionario en la Unión Soviética. Impacto en la política internacional, influencia global de Zinoviev y Kamenev. Influencia global de Zinoviev y Kamenev. El impacto de Grigori Zinoviev y Lev Kamenev en la política internacional trasciende las fronteras de la Unión Soviética. Este punto explora cómo estas figuras dejaron una marca en las relaciones internacionales y contribuyeron al desarrollo del movimiento comunista global. Internacional comunista y propagación del comunismo. La participación de Zinoviev y Kamenev en la Internacional comunista fue un componente clave de su impacto en la política internacional. Contribuyeron a la propagación de las ideas comunistas y la coordinación de esfuerzos revolucionarios en diferentes partes del mundo. Relaciones con partidos comunistas extranjeros. Zinoviev y Kamenev establecieron relaciones con partidos comunistas extranjeros, buscando solidificar la unidad dentro del movimiento comunista global. Su influencia se extendió a través de alianzas políticas y el apoyo a movimientos revolucionarios en diversos países. Impacto en la diplomacia soviética. La presencia de Zinoviev y Kamenev en posiciones de liderazgo también influyó en la diplomacia soviética. Sus decisiones y enfoques contribuyeron a la configuración de las relaciones exteriores de la Unión Soviética y su papel en el escenario mundial. Legado en la Guerra Fría. El legado de Zinoviev y Kamenev resonó en la Guerra Fría, ya que las tensiones ideológicas y políticas entre el bloque comunista y el bloque occidental se intensificaron. Su contribución a la formación de la política internacional soviética tuvo implicaciones a largo plazo en el panorama geopolítico global. Hemos recorrido un fascinante camino a través de la vida y el legado de Grigori Zinoviev, una figura cuyo impacto se extiende más allá de las páginas de la historia soviética. Desde sus primeros días en la Revolución Rusa hasta su caída durante las purgas estalinistas y la posterior rehabilitación póstuma, Zinoviev nos ha dejado un legado complejo. Su contribución a la Internacional comunista, las relaciones con partidos comunistas extranjeros y su influencia en la diplomacia soviética han dejado una marca indeleble en la política internacional. Como espectadores de este viaje histórico, hemos explorado los altibajos, las controversias y las complejidades de una época tumultuosa. Pero este es solo el comienzo de nuestro viaje en el canal Cultura en General. Si disfrutaste desentrañando los secretos del comunismo con nosotros hoy, te invitamos a seguir explorando más contenido intrigante y enriquecedor. No te pierdas futuras aventuras históricas y culturales. Suscríbete al canal y acompáñanos en este emocionante viaje a través del conocimiento.